Mi mamá fue una mujer muy, pero muy religiosa. Pertenecía a cuanto grupo de oración había en Barranquilla en su época y era conocida por todos los sacerdotes de la ciudad. Le encantaba hacer obras benéficas, organizaba bingo, bazares y muchas otras cosas para recaudar fondos para las iglesias. Su hijo, este Pechito, por otro lado, siempre fue bastante ajeno al tema de la religión. Más allá de ir a misa los domingos con mi familia, nunca fui muy entregado al tema religioso. De hecho, al tener unos 16 años más o menos, mi mamá creó un grupo de oración de jóvenes. Se hacía en mi casa. Y después de la primera reunión, mi mamá me dijo: mijo, gracias por la intención, pero al grupo no entras más. Tú tienes un espíritu burlón que me distrae a todos aquí. Yo, pensando que había sido broma, a la semana siguiente estaba listo para ingresar al grupo cuando se oyó la voz de mi madre diciendo: Guillito, te dije que no vas a entrar y no vas a entrar, y me cerró la puerta. Se tomaba bastante en serio el tema de la oración. Yo tenía un tío, Raúl, que había estudiado metafísica toda la vida. Para mí era fascinante hablar con él y por alguna razón Raúl quiso pasarme su conocimiento de cosas que él dominaba. Me hablaba de astrología, del tarot, del sexo tántrico, en fin, muchos temas que para mi entender eran bastante interesantes. A mi mamá no le gustaba que yo hablara con Raúl de esos temas porque ella sentía que hablar con él me alejaba de la religión. Bueno, eso era cuando me veía hablando solo con él, porque en el ámbito familiar era totalmente diferente. Raúl era lo que se dice un pan. Un man que se reía de todo y ha sido la persona más humilde y justa que he conocido en mi vida. Mi mamá lo sabía y lo amaba con ese amor de hermanos puro. Hermoso. Todo esto que les he dicho hasta ahora era necesario para entender el cuento de hoy. En el año 2002, un 15 de abril, después de batallar contra el cáncer, mi madre nos dijo adiós a todos, dejando un vacío con el que uno termina acostumbrándose, pero que no se llena jamás. Fue tan penosa la enfermedad que al ella irse sentí un alivio muy grande porque sabía que ya no iba a sufrir más. Debo decirles que mi mamá desde enero de ese año, al enterarse de su enfermedad, tomó la decisión de no hablar más y fue rigurosa con su decisión. Le rogábamos que nos dijera algo, pero al final aprendimos a descifrar sus gestos y sus miradas para saber lo que quería. Murió en silencio. El día después de la muerte de mi mamá, me fui a dormir. Estaba viendo televisión, pero realmente no veía nada. Estaba ausente y luchando para no transmitir el dolor que estaba sintiendo a mis hijas que estaban muy pequeñas. En algún momento me quedé dormido. De repente, sin saber cuándo, dónde y por qué, aparecí en la sala de la casa donde habíamos vivido toda la vida. Una casa que mi papá había hipotecado en un mal negocio y terminamos perdiéndola. La casa estaba vacía, oscura, y yo empecé a caminar en ella. Fui al cuarto de mis papás, luego al de mi hermana, al mío, a la cocina. En fin, empecé a recorrerla toda. Me sentía en una casa abandonada. Cuando pasé por la sala, vi una silla de ruedas. Alguien muy anciano estaba sentado en ella. La persona tenía una posición fetal completamente recogida y arrugada en su totalidad. Tenía la piel oscura. Pregunté: ¿quién eres? Nadie respondió. Me acerqué y a medida que me iba acercando, la persona anciana que estaba en la silla me empezó a mirar algo apenada. Volví a preguntarle: ¿quién eres? Y se oyó una voz como de alguien que ha estado en el desierto hace 10 días sin tomar agua. Tu mamá. Mamá, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasó? La mirada apenada y sin respuesta seguía. En ese momento sentía que no estaba soñando y que nada de lo que estaba pasando era casual. Mamá, levántate, le dije casi ordenándole. Ya descansa, todos vamos a estar bien. Ve con Dios. No se movía. Seguía idéntica. Entonces, en ese momento recordé unas frases que me había enseñado Raúl y empecé a decirlas. Nada. Tuve un momento de frustración y la empecé a regañar. Mamá, si no pones de tu parte, no voy a poder hacer nada por ti. Si quieres me voy, le dije como retándola. Movió la cabeza suavemente de lado a lado. Estaba claro. Yo estaba ahí porque ella sabía que la podía ayudar. No sé si estábamos en algún plano diferente, si era el purgatorio o si simplemente estaba en un sueño de esos que parecen muy reales, pero en ese momento sabía yo que estaba porque de alguna manera ella me necesitaba. Yo empecé a caminar alrededor de ella pensando en voz alta: si tuviera agua bendita te la echaba, pero aquí no hay. ¿Qué podré hacer? ¿Qué podré hacer? De repente me vi en el grupo de oración del que mi mamá me expulsó. Estaba sentado viéndola. Ella, muy juiciosa, nos empezaba a decir: hijos, cuando estén en peligro, cuando se sientan con miedo, cuando tengan una situación que crean que no pueden resolver, báñense con la sangre de Cristo y repitan: la sangre de Cristo tiene poder. Volví a ver a mi mamá en la silla y le dije: tú hiciste que me acordara de eso. Y una sonrisa cansina se esbozó en sus labios, resecos y cuarteados. Entonces algo sucedió. Fue como una especie de alegría, de éxtasis, de gozo. No sé cómo expresarlo, pero empecé a bailar y saltar alrededor de ella y empecé a cantar: la sangre de Cristo tiene
tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y empezó a ocurrir algo maravilloso. Mi mamá se empezó a reincorporar y empezó a rejuvenecer. La casa se empezó a iluminar y ella empezó a sonreír mordiéndose su labio inferior. No sé cuántas vueltas di alrededor de ella, pero cada vez la veía más joven con más luz. En algún momento ella empezó a aplaudir conmigo y a cantar: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo empecé a llorar y a cantar y le decía: levántate, mamá. Ella gritaba: qué belleza, y aplaudía. Se levantó y bailó conmigo mientras cantábamos. Mi mamá murió de 64 años, pero en esa experiencia la vi como si tuviera 20 o 21. No sé, jovencita, hermosísima. Al final aplaudió mucho y me dijo: yo sabía, Guillito, yo sabía. Me dijo: acompáñame. Me tomó de la mano y nos dirigimos hacia la puerta de la casa. Abrió la puerta y cuando vi afuera no había calle. Era un paisaje hermoso, un lago y atrás se veían árboles y montañas. Fui a salir con ella y me miró y me dijo: no, allá voy yo sola. Entró en el lago y siguió caminando. Sus piernas desaparecieron y ella siguió hacia adentro. Yo lloraba como un niño y cuando ella alcanzó más o menos la mitad del lago, volteó hacia atrás y con una sola mano me dijo adiós. Siguió caminando y se iba desvaneciendo. Volvió a mirar y me dijo: gracias, mijo, gracias. Lo siguiente que supe es que mi esposa me decía: cálmate, cálmate. Parece que yo estaba diciendo: no te vayas, no te vayas, y lloraba. Me levanté y a pesar de la tristeza sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Me sentía contento. No sé realmente qué pasó. Lo dejo a interpretación de ustedes. A veces mi mamá se me presenta en sueños y me sonríe. Otras veces está seria y siento su reproche. Y siempre es cuando he hecho algo en lo que ella no ha estado de acuerdo. Lo sé. Lupe de mi vida, gracias. Siempre gracias. Y aunque sigo sin ser religioso, no hay momento de temor, incertidumbre o cualquier cosa negativa en donde mi mente no repita: la sangre de Cristo tiene poder. Soy Guillermo Amigo y sí, yo soy el de los videos.